Contexto histórico. A comienzos de los años 30, en Colombia, la mayoría de la población se ubicaba en las zonas rurales, donde la mayor fuente de ingresos se encontraba en los cultivos de café, caña de azúcar y la ganadería. 29 de octubre de 1929 se registró la histórica caída de la bolsa de Wall Street, derivada de una grave crisis económica que muy pronto se extendería a casi todos los países del mundo. Esta crisis es mejor conocida como la Gran Depresión o Martes Negro, siendo este el más duro de aquellos días, iniciándose así la industrialización, lo cual aumentó la fuerza urbana de trabajo. En el marco político, desde 1930 hasta 1946, siendo esta la época de la República Liberal, 4 gobiernos pasan por el poder, de los cuales los 2 primeros, desde 1946 hasta 1953, se caracterizan por la persecución a liberales y militares de izquierda. La violencia en Colombia fue un fenómeno social que tuvo como protagonistas a 2 facciones enfrentadas en un conflicto político y social: los conservadores por su parte y los liberales por otro lado. La identidad partidista se diluyó en una disputa violenta sin antecedentes. El protagonista principal de tal violencia tomó forma las capas campesinas del país, siendo las zonas rurales, pueblos y veredas los escenarios que facilitaron a tales acontecimientos. En el año 1946 estuvo marcado por desórdenes sociales como el paro de choferes de la ciudad de Cali. Más de 500 conflictos son registrados en este año. Las carreteras y los ferrocarriles, además de los ríos, eran escenarios predilectos de los protestantes. Una extraña tendencia a la anarquía se vislumbraba en las ciudades del país. La violencia ya tenía ruedas propias y venía arrastrando por todo el territorio nacional. Los genocidios en contra de los liberales no paran, sino que van en aumento. El ejército se muestra neutral en el conflicto, pero los conservadores, desde la mano de algunas policías departamentales, planean y ejecutan actos de suma violencia en contra de las poblaciones enteras. El liberal Jorge Eliezer Gaitán ahora es el caudillo de su partido. Se proclama como la voz del pueblo, y una frase muy conocida de él es: "Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo". Las apariciones en público de Gaitán y su carácter, su forma de orar en el público, marcaron una época de política en Colombia, haciendo de este un político leyenda, uno de los más recordados en la historia de la nación moderna. En el centro de Bogotá, Gaitán tenía su oficina, donde ejercía como abogado. Una calle ubicada en la carrera séptima con avenida Jiménez ofició como escenario del magnicidio. Gaitán salía a almorzar en compañía de uno de sus amigos abogados. Era el mediodía del 9 de abril. Al pie de su oficina, Gaitán fue interceptado por un costado izquierdo y herido de muerte. Juan Roa Sierra habría sido el autor del tiroteo. La muerte de Gaitán fue el detonante de la etapa conocida como el Bogotazo. Así se denominó el episodio de violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de Bogotá. Con el homicidio de Gaitán, el Bogotazo fue uno de los primeros actos violentos de la época, conocidos como La Violencia, periodo histórico colombiano del siglo XX, en el que hubo enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, caracterizado de extrema violencia, que incluyó asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. El segundo hecho más destacado es el golpe de Estado de Rojas Pinilla. El golpe de Estado fue el fruto de la crisis que vivía el país desde la muerte de Gaitán. Finalmente, la incapacidad de gobernar de Laureano Gómez da paso a que Rojas Pinilla asuma definitivamente el poder, en la cual se hace una locución radial en la que dice su frase célebre: "No más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político.
la paz, justicia y libertad, frase que fue bien acogida por la mayoría de los colombianos, que habían estado sufriendo una sangrienta violencia bipartidista que se había acentuado desde la muerte del líder político liberal. Se considera que el gobierno de Rojas Pinilla no fue una dictadura tradicional, ya que Rojas Pinilla nunca ejerció la fuerza para llegar al gobierno, y menos para mantenerse en el poder. En 1957, mediante el plebiscito, se crea el modelo político bipartidista, conocido como el Frente Nacional, los cuales restringían la participación de otros partidos políticos. Al mismo tiempo, surgen líderes y algunos grupos, algunos de ellos al margen de la ley, declarándose en oposición. La violencia política trae grandes consecuencias sociales, tales como desempleo, protestas y movilizaciones populares, campesinas y obrera por la reivindicación de sus derechos. Normas jurídicas e instituciones públicas o privadas que tuvieron trascendencia en lo social. En el sector social, la primera mitad del siglo XX es rica y variada en la creación de particulares formas de ayuda a los pobres, que se orientaron por la noción de caridad, ligada a preceptos del cristianismo católico. Para el tratamiento de la pobreza, gradualmente se abrió paso a la filantropía, que describe la actividad de las formas que daban dinero o algún tipo de ayuda para el socorro de los necesitados. En 1950 se cambió el nombre por el Ministerio de Salud Pública. Se planteó conjugar aspectos preventivos y curativos. Se propuso establecer centros de salud pilotos. La Ley 90 de 1946 crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales para atender los riesgos de enfermedad y maternidad, vejez e invalidez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y muerte. A partir del Decreto Ley 3871 de 1948 se estableció el salario mínimo, se crean las cajas de compensación familiar, Confama, Cafán, Colsubsidio, Copensar, y en cuanto al desarrollo del sector agrario, diversos intereses y controversias políticas impidieron la aprobación de una ley de reforma agraria. En 1933 se crearon colonias agrícolas en los departamentos del Valle, Huila, Caquetá y Chocó. En 1945, con la Ley 100 o Ley de Aparcería, se optó por una vía de desarrollo agrario que privilegió rural. En 1955 se creó el Instituto Nacional de Abastecimiento. También se emiten normas y se crean entidades para enfrentar problemas de violencia en el campo. El 3 de septiembre de 1953, la Comisión Especial de Rehabilitación de las Zonas Afectadas por la Violencia para preparar y ejecutar un plan de rehabilitación para los departamentos de Tolima, Valle, Caldas, Cauca y Huila. Este organismo, junto con la Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia y la Comisión de Paz, no logró implementar una política efectiva de rehabilitación o un plan para resolver el problema agrario. Sus funciones cesaron en 1960. En el sector de la educación, en 1932, se expidió un decreto que garantizaba a los colegios femeninos el derecho a conferir grados de bachiller. Abrió a las mujeres las puertas de las universidades. Se prohibió la discriminación de los estudiantes en los establecimientos de educación primaria, secundaria o profesional por motivo de raza, religión, clase social o ilegitimidad de nacimiento. Ley 32 de 1936. Se decretó que los maestros de escuela primaria deberían ganar un salario mínimo que se les garantizaba según el escalafón Estabilidad Laboral y Progreso Profesional. Ley 2 de 1937. Creación de las primeras escuelas. En esta etapa se identifican dos periodos, el primero asociado a la creación de la primera escuela y el segundo a la regulación de la formación por parte del Estado.
El trabajo social en Colombia inicia con la Escuela de Servicio Social, anexa del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, cuya misión fue armonizar la caridad y la justicia social. El programa se fundamentaba en una orientación ético-católica para proteger el orden familiar, con 3 años de formación de carácter técnico y el título de visitadoras sociales. Los rasgos del plan de estudio fueron formación ética, progresista, centrada en la doctrina social de la Iglesia, enfoque teórico psicosocial, jurídico y médico. Asignaturas sobre beneficencia, asistencia pública y política social. Formación metodológica en casos, visitas domiciliarias, organización de obras sociales y economía doméstica. En trabajo social no se configura un área específica. Las prácticas de formación se orientan a la pedagogía doméstica, asesoría presupuestal y coordinación de recursos. Esta escuela tuvo 95 egresados que fueron pioneras en el ejercicio profesional colombiano y se cerró en 1957, pasados 20 años de su apertura. Hasta 1948, el servicio social como profesión se desarrolla con orientaciones del sector privado y la Iglesia Católica Internacional con el rango auxiliar de otras profesiones. La normatividad dio lugar a un plan básico de formación que contempla un área profesional con los métodos de caso, grupo y comunidad, área de ética, sociología, antropología y economía social, área científica, derecho y legislación, medicina social y psicología, área de investigación y estadística, determina condiciones para los profesores, contempla auxilios estatales para crear escuelas, becas para estudiantes y programas de formación de docentes en el exterior. Fija condiciones de creación y evaluación de programas. Primeras organizaciones profesionales de trabajo sociales. La primera escuela de servicio social en Colombia fue patrocinada por la Unión Católica de Servicio Social, creada en 1925 en Bruselas. En 1951 se crea la Asociación de Escuelas de Servicio Social para promover la profesionalización de la carrera a través de la vinculación de universidades. Y en 1954 se crea la Asociación de Trabajadores Sociales de Antioquia, que junto con la del Valle en 1960 configuran las primeras agremiaciones regionales para congregar profesionales del trabajo social, fortalecer y proyectar la profesión contribuyendo al desarrollo social. Influencias teóricas. La profesión comienza con auge de las políticas liberales y sociales y el inicio del estado del bienestar en Colombia, que en el contexto mundial se caracterizaron por ser de beneficencia y asistencia pública. La formación se orienta desde lineamientos de la Unión Católica Internacional, el pensamiento que circulaba derivada de la experiencia en Estados Unidos, donde el trabajo social era ejercido en hospitales, con funciones instrumentales y secretariales del personal médico. Se concibe como profesión la forma de intervención social centrada en lo doméstico, con orientación ético-católica. La organización de relaciones de ayuda o bienestar social se da como asistencia social informada por la ética caritativa o modalidad de autogestión basada en la doctrina social de la Iglesia y un frente académico centrado en la discusión filosófico-teológica. Se privilegiaba una formación ética fundamentada en los principios de la Iglesia católica, como la dignidad humana, la solidaridad y la caridad con los más pobres. Se estudiaron a la luz de principios católicos cuestiones científicas y prácticas de servicio social. En el periodo 1952-1970 adquirió preeminencia el estudio de las ciencias sociales y los métodos sistemáticos de intervención. Se forma en intervención social como esfuerzo procesual de cambio familiar en vez de doméstico. Se extendía a formas de organización más públicas, como grupos sociales y comunidades, y se sustentaba en el manejo de métodos de acción social.
Las disciplinas sociales asomaron como forma de filosofía social subordinadas a la discusión ética. Había una formación de tipo teórico dada por algunos conceptos de derecho, la medicina y la psicología, una formación instrumental en métodos inspirados desde el surgimiento de métodos de trabajo social en Norteamérica y por otra parte en asistencia familiar. En 1959, con asesoramiento de la doctora Cecilia Bunker, trabajadora social de Puerto Rico, se analiza el pensum y se crea otro plan de estudios que empezó a funcionar en 1960 en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Se reivindica el trabajo social como profesión, forma de intervención social basada en el conocimiento científico, a la que se atribuye cambiar relaciones sociales indeseables, disfuncionales, desadaptativas o problemas sociales para satisfacer exigencias científico-académicas. Se desplazó la discusión ética y se asume que los problemas sociales se originan en acciones de individuos y no de formas estructurales de organización social. Se suprimió la enseñanza médico-jurídica y se consolidó la estructura curricular alrededor de métodos de caso, grupo y organización de la comunidad. Se busca preparar profesionales con pericia y responsabilidad para trabajar con individuos, grupos y comunidades en estados de desadaptación social, desarrollar la capacidad para analizar objetivamente, sacar conclusiones del estudio de la realidad y movilizar recursos para el logro del mejor estar individual y colectivo. Procurar crecimiento integral con base en conocimiento y capacidad de asimilación. Proveer liderato y administración, planificación e investigación social. Se siguió comprendiendo el trabajo social como profesión, forma de intervención social fundamentada en ciencias sociales y humanas, con exigencias de neutralidad valorativa que hicieron invisible su orientación ética e intencionalidad política. Los enfoques teóricos se fundamentaban la formación que era funcionalismo y el empirismo. Eventos. Se tiene como primera referencia el realizado en diciembre de 1953 en Bogotá, un evento promovido por Naciones Unidas a través de delegados de Colombia y Ecuador para estudiar la preparación de personal auxiliar para programas de bienestar social en América Latina. Se representaba por delegados de la OMS, OIT, UNESCO y UNICEF. Colombia por ramas de agricultura, salud, nutrición, educación y servicio social. El objetivo fue analizar programas para formar personas cuyas campañas se basen en los derechos del servicio social, técnica del servicio de la caridad, los tipos de personal requerido para las necesidades de cada país. El segundo evento fue el primer seminario de escuelas de trabajo social en Bogotá en agosto de 1957. Declara que la base fundamental de la profesión de servicio social son los principios de la filosofía cristiana, su código de ética y doctrinas sociales.